SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, armisticio arancelario, el que firman China y Estados Unidos. Trade talks between the U.S. and China extending into a second day. Yes, a tense spot here, but the mood actually appears to be optimistic, Errol. Last night, right here, Hay acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China tras 48 horas de intensa negociación. Bottom line is that China wants access to as advanced ships as possible. Con todo el mundo económico con la respiración contenida, la que puede ser negociación clave, se cierra con un acuerdo, dice Estados Unidos, dice China, anuncian Washington y Pekín. I have just returned in the middle of last night from successful negotiations in London with a Chinese delegation. Es el secretario de Estado de Comercio, Scott Bessent, asegurando que este acuerdo va a mejorar la relación entre las dos economías, la americana y la china, y va a hacer la economía del mundo más equilibrada. Y diciendo que esto va a devolver la confianza en las relaciones comerciales. Lo que se cierra es un acuerdo con detalles muy borrosos, pero un acuerdo que puede ser como mínimo un armisticio y como máximo la paz definitiva en la guerra arancelaria entre los dos grandes gigantes económicos, entre Estados Unidos y China. El valor de esto, si finalmente se concreta y si finalmente se ratifica, porque todo queda ahora pendiente de esa ratificación de líderes, si esos asteriscos, si esos síes se cumplen, puede ser extraordinario. ¿En qué consiste el acuerdo? Insisto, con mucho detalle borroso, pero China libera minerales raros, garantiza que va a entregar minerales estratégicos para la inteligencia artificial, para la defensa, para la electrónica americana. China cede librando productos estratégicos. No hay ganadores en una guerra arancelaria. Las prácticas intimidatorias y prepotentes solo sirven para aislarse. Esa era la declaración de Xi Jinping y esa declaración parece ahora haberse retrocedido. China va a liberar esos minerales raros. Estados Unidos, a cambio, hace dos cosas. Uno, rebaja los controles a la importación. Es muy importante esto, porque Estados Unidos había bloqueado la venta de cuestiones como chips a China para evitar el desarrollo de su tecnología y de su defensa. Lo que había instaurado Biden, esos controles a la importación, se van a relajar. Uno, muy importante. Dos, se rebajan los aranceles. Muy importante también, porque los aranceles con los que Estados Unidos había amenazado a China, ese sobrecoste que se le pretendía imponer, habían bailado de un 35% inicialmente a un 55% después, a un 85% más tarde, a un 135% después. Hoy Estados Unidos anuncia aranceles exactamente del 35%, un 10% de base y un 25% adicional, 35%, es decir, exactamente lo mismo que se anunció inicialmente. Y una posibilidad de sobrearancel, otro 20% más que lo elevaría al 55% si China trafica con fentanilo, decía Scott Bessent. For the first time, the Chinese understood the magnitude of what is happening in the U.S. in 2018 in Buenos Aires. Pero el nuevo escenario es el viejo escenario, el que Trump dibujó en su día 1. El escenario inicial eran aranceles del 34-35%, lo que hoy se anuncia son aranceles del 34-35%. Trump parece haber hecho un larguísimo camino para llegar exactamente al punto desde el que partió. The president is going to keep significant tariffs, right? Where did we come out with on Liberation Day? 34% is where it came out on Liberation Day. That's 34%, 34% es lo que se anunció. 35% es lo que se anuncia hoy. Insisto, esto es lo que hoy se ha cerrado. Acuerdo de suministro garantizado por parte de China. Se suministran tierras raras, minerales y
y aranceles moderados y estabilizados por parte de Estados Unidos. Por cierto, los mismos que se marcaron inicialmente. Todo esto sometido a la ratificación de los dos líderes y todo esto con mucha letra pequeña y poco detalle por el momento. Sara Canals, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Sara, esto es lo que anuncia el Tesoro americano y esto es lo que confirma China. Hay acuerdo, hay un armisticio al menos entre las dos grandes economías del planeta. A juzgar por la publicación de Donald Trump en sus redes sociales, las delegaciones han logrado desatascar algunas tensiones que surgieron hace semanas y que pusieron en duda lo pactado en la primera ronda de negociaciones en Ginebra en abril, donde Washington acusó a Pekín de retener el envío de minerales y la Casa Blanca respondió amenazando con revocar visados a los estudiantes chinos. Pues bien, el presidente Trump ha anunciado que los alumnos chinos podrán finalmente estudiar en las universidades estadounidenses y que Pekín suministrará esas tierras raras por adelantado. Y es que en Ginebra una de las promesas de China fue la de acelerar las licencias de exportación de minerales críticos. Desconocemos, eso sí, qué ocurre con la exportación de chips de alta tecnología hacia China, que está limitada, y en cuanto a los aranceles en sí, la cifra se mantiene, aunque lo cierto es que el mensaje de Trump ha generado confusión. En abril ambos se comprometieron a reducir drásticamente los gravámenes. China los rebajó al 10%, que es la cifra que ha anunciado hoy el presidente Trump, y Estados Unidos los rebajó al 30%. Eso incluye el 10% de base para todo el mundo y el 20% atribuido al tráfico de fentanilo. Pero en su mensaje Trump le suma un 25%, que son los aranceles que fijó en su primer mandato. En total un 55% que destaca en ese mensaje, aunque en Ginebra se hablaba en todo momento del 30% y no se tenía en cuenta este 25%. En fin, confusiones aparte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó anoche de Londres, donde ha liderado estas negociaciones, y hoy en una sesión en el Congreso I have just returned in the middle of last night from successful negotiations in London with the Chinese delegation. Ha dicho que el diálogo ha sido fructífero y que este pacto estabilizará la relación comercial entre los dos países y que será más equilibrada. Hay una cesión americana más. Una más, es pequeña, pero es muy significativa. Estados Unidos había bloqueado la entrada de estudiantes chinos a universidades como Harvard. Había argumentado con ello protestas universitarias, rebeliones, decía infiltración extranjera en sus universidades. Trump llegó a anunciar que se iba a bloquear la entrada de estudiantes chinos, dijo. Chinese students are coming. No problem. No problem. Okay, It's our honor to have them, frankly. Look, we want to have foreign students, but we want them to be checked. You know, in the case of Harvard. Diciendo, es un honor tenerlos, pero van a ser vigilados. Bueno, pues en la cesión adicional, en este acuerdo, se permite la entrada de estudiantes chinos a Estados Unidos. Es decir, se vuelve a el origen. No ha habido ningún cambio en todo esto. Si todo lo que hemos vivido era una táctica negociadora, probablemente es la peor táctica negociadora en la historia de las negociaciones. Estados Unidos ha vuelto exactamente al punto en el que partió con los gravámenes y al punto en que partió con estudiantes y visitantes. Por el camino, Estados Unidos ha desestabilizado la economía mundial y su propia economía nacional. El vaivén ha sido de tal calibre que empezamos en este 35% en el que acabamos, pero es que llegamos a amenazas del 135%, rebajados de nuevo, pausados más tarde. Ha habido tanto baile que el propio Trump se liaba cuando se le preguntaba cuál era la cifra exacta de estos aranceles. Oh, I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number and Y decía, déjeme chequear, no estoy seguro de que yo haya dicho eso, porque quizás como les he bajado, igual les he subido, igual... 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now, please, let's meet right now. And I said, okay, I'll give you till June 9. I actually asked them, I said, what's the también a Europa les voy a dar más tiempo. En fin, ni siquiera Trump tenía clara cuál era su marca y su listón. Hoy el gobierno americano, después de todo esto y pese a todo esto, hoy el gobierno americano sí tiene claro el adjetivo. Dice que este es un acuerdo inimaginablemente bueno. There are 18 important trading partners that we are in fulsome negotiations with. Many of them are coming to us
with unimaginably good trade deals to bring down tariffs. Y esto, dicen, será el ejemplo que rija en los 18 acuerdos que se están negociando, decía hoy el secretario del Tesoro. More pernicious than the tariffs, currency manipulation and the subsidy of labor. La cuestión ahora es si lo que se ha firmado es una tregua, si es temporal, si es un armisticio, si esto es simplemente un nuevo tratado o si esta es la paz definitiva y la guerra arancelaria ha terminado hoy. Como con todo lo que firma Trump, hay mucho detalle borroso, pero mucha trascendencia en la respuesta a esto. Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Le planteo esa cuestión, le planteo esta pregunta. Esta es la paz definitiva. ¿Podemos estar ante el final de la guerra arancelaria entre las dos grandes potencias? Pues francamente no lo creo y me llama mucho la atención que en algunos medios se haya planteado en estos términos, porque realmente el acuerdo al que se ha llegado es bastante limitado. Para empezar, en términos de tipos arancelarios, habría un tipo arancelario del 55% para China. Es cierto que habría una parte de 20% que sería derivado de exportaciones de fentanilo y que esto se vería reducido, pero en cualquier caso seguiría siendo un tipo arancelario muy alto. Y para Estados Unidos, el tipo arancelario al que tendría que hacer frente para sus exportaciones a China sería del 10%. Con lo cual, en realidad, lo que se ha hecho con este acuerdo comercial, o por lo menos lo que se ha conocido, es por parte de China un compromiso para rebajar las restricciones a las exportaciones de tierras raras, que son fundamentales, pues por ejemplo para la industria de la defensa, de la robótica, de la electrónica o de la automoción en Estados Unidos, y por parte de Estados Unidos compromisos aún pendientes de definir para eliminar algunos controles a las exportaciones de semiconductores. Con todo esto y con esta lectura, ¿esto es solo un alto en el camino? ¿La guerra arancelaria va a continuar? La verdad es que todavía hay que verlo. Lo cierto es que hoy se han conocido los últimos datos de inflación para Estados Unidos y todavía se mantiene en el entorno del 2,4%, todavía está muy cerca del objetivo en el medio plazo de estabilidad de precios del 2%. Esto implica que, de momento, la economía estadounidense no está sufriendo fuertes presiones inflacionistas derivadas de los aranceles, y esto puede generar una tentación a la administración Trump para seguir tirando de la cuerda. Desde luego, lo que yo creo que ha llevado a la administración Trump a plantear este acuerdo marco muy genérico es el impacto que estaba teniendo sobre sus empresas la escasez de tierras raras. Por supuesto, China es una economía que domina sobre todo el procesamiento de tierras raras. La economía china lleva desde los años 90 invirtiendo en el procesamiento de tierras raras, y de ahí ha surgido el lema de lo que para Oriente es el petróleo, para China son las tierras raras. Pero cuidado, porque así como el petróleo está geográficamente localizado, el procesamiento de tierras raras son unas capacidades que se pueden conseguir, quizás no de un día para otro, pero sí al cabo de unos pocos años. De modo que esta dependencia que tiene el mundo con respecto a China no va a durar para siempre. Esto es algo también que hay que tener en cuenta. Hay una lectura por parte de los dos gobiernos, sobre todo del gobierno americano, y es una misión cumplida. Se dice, esto es lo que Trump quería todo el tiempo. Insisto, da la sensación de que si esto es lo que se quería todo el tiempo, hemos perdido mucho tiempo, porque esto es lo que se tenía al principio. Pero dicho esto, Scott Bessent ha comparecido esta tarde, ha comparecido ante la Cámara Americana, y su misión cumplida ha sido esta. Escuche, dice, esto va a reequilibrar las economías. China currently has the most imbalanced economy in the history of the world. They now have an approximate 30% share of global manufacturing. Diciendo, China, a fecha de hoy, es responsable del 30% de las manufacturas globales, y esto, dice Estados Unidos, menguará y trasladará producción a Estados Unidos, menguará la producción china y engordará la producción americana. Such as increasing consumption, dealing with banking problems, or dealing with the real estate crisis. Judith Arnal, ¿esta misión cumplida es cierto? ¿Este acuerdo reequilibra las dos economías, la china y la americana? En absoluto. Es una lectura con la que no estoy para nada de acuerdo.
la economía estadounidense es una economía que se ha ido servitizando progresivamente y que en estos momentos es la reina de los servicios digitales. No es una economía manufacturera y eso está derivado de su propio desarrollo. Entonces, en este contexto es normal que Estados Unidos presente un déficit en la balanza de bienes, pero si vemos las otras partidas de la cuenta corriente que parece que Estados Unidos no tiene en cuenta, como por ejemplo la balanza de servicios o la renta primaria, ahí vemos que Estados Unidos en general tiene un superávit. Y tiene un superávit precisamente por la presencia que tienen sus empresas multinacionales en otras áreas del mundo y por los ingresos que se derivan vía dividendos o vía intereses de sus inversiones en el resto del mundo. Y por otro lado, el otro lado de un déficit en la cuenta corriente es la cuenta financiera, y es que el resto del mundo está financiando el exceso de consumo y de inversión en Estados Unidos con respecto a la falta tanto de ahorro privado como de ahorro público. Entonces, los aranceles no son en absoluto la forma de reequilibrar esto. Esto es el resultado de la macroeconomía pura y de fundamentales macroeconómicos que van mucho más allá de esta retórica. Entonces, realmente creo que esto lo único que va a hacer es encarecer potencialmente los productos para el consumidor estadounidense. Por supuesto, aunque todavía no lo estemos viendo, va a tener un impacto en la inflación y va a suponer una reducción del poder adquisitivo del consumidor estadounidense. Por entenderlo, ahora mismo Estados Unidos está exportando servicios y está importando bienes, está exportando tecnología, está exportando nube, está exportando servicio de consultoría y demás, y está importando producto chino, barato. Y lo que estamos oyendo hoy de Scott Bessent, este supuesto reequilibrio, por entenderlo, señor Arnal, esto es política, esto es propaganda, esto es vender un acuerdo, esto no es economía. Absolutamente, esto es así. Y además, aunque pudieran repatriar las cadenas de valor industriales, realmente en Estados Unidos no existiría la infraestructura, no existiría el talento, porque por eso las cadenas de valor se han ido globalizando y se han ido repartiendo a lo largo del mundo, porque resultaba más eficiente económicamente. Entonces, aun cuando consiguieran repatriar toda esa producción de bienes a Estados Unidos, llevaría años hacerlo al mismo nivel en términos de calidad y sería muchísimo más costoso. Pues Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos del Real Instituto Elcano, gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Esto es lo que tenemos hoy, con efectivamente cierto margen para Estados Unidos, porque la inflación americana está muy, muy contenida. Ha subido del 2,3 al 2,4%, pero sigue rondando el 2%. No hay una enorme presión, así que Estados Unidos tiene tiempo todavía para renegociar y reequilibrar. Pero este es el armisticio por el momento. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.